Gracias por continuar su sintonía en su programa Que no te lo cuenten. Ahora vamos a hablar con una persona muy conocida por todos ustedes, quien es mi compañero Francisco Tavares, y vamos a hablar del impacto económico que está teniendo en el mundo y en la República Dominicana este tema ucraniano que se está extendiendo más de lo esperado. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, Eric. Un tema que siempre es recurrente, pero estamos en medio de una situación de guerra y hay que ver cómo eso nos afecta. Francisco, ¿cómo tú crees que sea el impacto de este tema a la economía mundial y en la República Dominicana concretamente? Bueno, aquí incluso se está dando una situación muy particular. La economía mundial está en shock prácticamente por el asunto de la inflación, que ya era un problema anterior a este fenómeno, a este conflicto que se ha desatado en Ucrania. Entonces, al suceder el hecho bélico, pues efectivamente Rusia invade Ucrania, pues entonces lo que impacta directamente y donde República Dominicana está siendo de manera particular afectada es con el tema energético. Nosotros, un país que no producimos ni una gota de petróleo ni de sus derivados, pues cuando aumentan los precios internacionales de un commodity tan estratégico para el funcionamiento económico de todas las naciones en el mundo, se ve afectado. Entonces la República Dominicana evidentemente que se verá impactada por el asunto de los precios, o sea, se sobredimensiona. Y vemos que el gobierno ha tratado de tomar partido, es decir, tomar medidas concretas, pero los subsidios, como tú entenderás, tienen una limitación porque el Estado no tiene recursos ilimitados. Todo en economía es limitado y por lo tanto hay que darle un uso más racional posible. Y veremos qué pasa de aquí a 3 o 4 meses, que son las medidas, que es el tiempo que se le ha dado a las medidas económicas del gobierno. Tú sabes que yo percibí, el año pasado tuvimos un superávit en la parte de remesas enviadas por los dominicanos, y gran parte de eso fue producto de la política monetaria estadounidense, que dio ayudas directas a sus ciudadanos. O sea, le daban dinero de manera directa y eso se tradujo en más remesas a la República Dominicana, donde por ejemplo el fondo pide que tengamos 3 meses de importación en remesas, teníamos 6, y eso hizo que el dólar bajara. Y eso que hizo que el dólar bajara en el corto plazo ayudó a paliar un poco los efectos de la inflación. Sí. Pero ahora estamos viendo nuevamente cómo el dólar está retomando nuevamente su curso alcista. Exacto. Bueno, es una situación también derivada del buen desempeño que han tenido, como lo menciona, las remesas. Las inversiones extranjeras también recuperaron su espacio después de un año pandémico. Por el otro lado, las exportaciones pues tuvieron un buen desempeño, por encima del 10% en crecimiento, más o menos por encima del crecimiento de la economía. Y todo esto fueron elementos que hicieron que convergiera a que impactara las remesas, sobre todo el tipo de cambio que se ha apreciado en República Dominicana, el peso con respecto al dólar. Y aunque ha tenido un efecto positivo en las importaciones, porque las abarata, o sea, las personas aquí, los consumidores, tienen más posibilidades de adquisición de bienes extranjeros. Pero por el otro lado, como en economía todo es por este lado y por el otro lado, sí. Por eso critican mucho a los economistas, que nunca definen una medida concreta, pero es que es así. Los fenómenos económicos no son definitivos ni deterministas, siempre hay un lado positivo y otro negativo. El lado negativo que vemos es cómo eso ha impactado los fondos de capitalización individual y a quienes tenemos algunas inversioncitas en el mercado de valores que hemos visto impactado el rendimiento durante el mes de enero y febrero. Que baja el rendimiento. Sí, claro. Por ejemplo, yo tengo ahí recientemente pues abrí una cuenta en el mercado de valores a través de un puesto de bolsa y vi como en mis fondos pues se redujeron como en 4,000 y pico de pesos. ¿Y por qué pasa eso? Por la apreciación del peso. Tú sabes que hay bonos en dólares también y como el cambio es diario, como lo explicaron las administradoras de fondos de pensiones, que hay
¿Le pasó lo mismo? verdades y algunas mentiras veladas en sus comentarios, pero eso ya es parte de otro tema. Ah, sí, porque también vimos como los administradores de fondos de pensiones bajaron la rentabilidad de los ahorrantes. Exacto, el fondo, el stock que cada quien tiene en su cuenta de ahorro vitalicia, que es la cuenta de capitalización individual, pues todos vimos reducir ese fondo. Gente que tenía de 2 millones hacia adelante perdieron hasta 40, 50 mil pesos de su fondo acumulado, y otros que estamos más modestos porque quizás no hemos trabajado tanto directamente como empleados, pues vimos una merma ahí de unos 10,000 o eso varió dependiendo del cúmulo, ¿verdad? Sí. De fondos que tiene el trabajador ya de forma agregada, acumulado ahí. Eso hay que revisarlo. No sé cómo le vamos a pedir al Congreso que tenemos que hacerlo con las AFP. Me imagino que vamos a tener que amarrarnos una estaca o algo, porque sí, ya hemos hecho protesta y le decimos que lo cambien, y los votantes le dicen que lo cambien. O sea, Tú sabes, Eric, que hay un comercial muy famoso de dos comediantes, igual famosos aquí en el país, que dice que los fondos de pensiones crecen como el arroz. Entonces esta vez la gente lo ha tomado como una chance y dice, ¿qué pasó con el crecimiento? ¿qué pasó con el crecimiento? En este momento? Pero hay versiones, debates en relación a este tema, porque incluso Jaime Aristi dijo, no, lo que hay que ver es el rendimiento a largo plazo. Es verdad, en finanzas hay que ver rendimiento a largo plazo. Sí, pero para tú perder capitalización, tú tienes que haber tenido rendimiento negativo. Exactamente. O sea, vamos a ver si entiendo. Vamos a quitar todo el tecnicismo. Lo que nos están diciendo las AFP fue que yo invierto 1,000 pesos y ellos me van a devolver 98. 998. O sea, eso es lo que significa rendimiento negativo. Que de los fondos que ustedes administraron, yo perdí dinero. Exacto. Exacto, eso es simple y llanamente. O sea, me gustaría saber qué inversión, qué producto ustedes hicieron en la cual nosotros perdimos dinero los ahorrantes. Claro. ¿Cuál fue el producto específico donde se invirtió ese dinero que hizo que perdiéramos como inversores? Porque eso no está siendo claro. Y además el portafolio, la composición de las inversiones están mayoritariamente en pesos. Entonces, Y en el 75%. gobierno. En el gobierno, los bonos son contratos que no se pueden modificar. Tú no puedes decir, Exactamente. por ejemplo, que yo contraté con el Estado un bono a 5% de rendimiento de tasa de Y es interés. positivo. El cupón tiene que ser positivo inmediatamente. Pero entonces eso es parte de las explicaciones que no están contenidas en la versión de las AFP. Pero hay otro elemento, Eric, que está incidiendo en la economía mundial, que es el peligro de la estanflación. Muchos se preguntan, ¿qué es eso, la estanflación? Bueno, es una palabra compuesta que viene de estancamiento, del crecimiento, es decir, las economías están desacelerando su nivel de crecimiento, pero acompañado al mismo tiempo de una elevada inflación. Y esto es un peligro para los hacedores de política pública, en política económica, porque eso generalmente no coincide, estancamiento con inflación. Pero sucede que en 1970, en los años 70, se produjo este fenómeno. Por primera vez. Por primera vez, y eso realmente desconcertó a la comunidad de economistas a nivel internacional y a los analistas internacionales de temas económicos, porque era impensable que se diera una coyuntura de bajo crecimiento con niveles de inflación elevados. Entonces, eso rompe la teoría clásica. Entonces, las teorías keynesianas no funcionaban en ese escenario. Y ahí fue entonces que tuvieron que tomar algunas medidas monetarias que ya se están implementando actualmente para prevenir precisamente algún peligro de esta inflación. Esta inflación viene siendo la tormenta perfecta en términos económicos, porque el gobierno no puede tomar medidas para mejorar la economía, porque la inflación no se lo permite, disparar la inflación, y si recoge para bajar la inflación, incrementa el estancamiento económico que ya tiene entre las manos. O sea, es una bomba que lo que tú le eches la hace más grande para que explote. Es un dilema. O sea, tú dices, bueno, ¿qué debo hacer? ¿Que la inflación crezca y no perder empleo? ¿O sencillamente deprimir o quitarle
o quitarle actividad dinamismo económica, a la actividad económica, que ya aumentando la tasa de que ya interés. está estancada. En Estados Unidos, Paul Volcker, que fue el presidente de la Reserva Federal en ese momento, él lo solucionó deprimiendo la economía. Dijo, bueno, hay que bajar la inflación. Hay que bajar la inflación. O sea, y deprimir la economía, señores, para que entiendan lo que significa eso. Son negocios que quiebran y gente para la calle. Exactamente. Eso es lo que significa deprimir la economía. Gente para la calle y negocios que quiebran. O coger una inflación incontrolable. Claro. Entonces, la tasa de desempleo en Estados Unidos aumentó en más de un 10%. Tú sabes que Estados Unidos se caracteriza por ser un país que casi siempre está en el nivel de pleno empleo. De pleno empleo, el pleno 2%, empleo es 3%. menos del 5%. Pero te voy a decir otra cosa que pasa, Francisco, cuando la tasa de desempleo sube al 10%, se deprimen los salarios de los trabajadores. Y los dominicanos, que son una minoría allá en Estados Unidos, se ven afectados de manera más directa, porque son los que tienen los empleos de más baja calidad. Entonces, esos son los primeros empleos que se pierden. Y ahí entonces viene, por el efecto de la imbricación de la economía dominicana y la estadounidense, los problemas con las remesas, las visitas incluso de turistas al turismo, país, etc. Y dame algo, Francisco, cuando nosotros hablamos de la diáspora y su aporte a la República Dominicana, solamente se habla de la remesa, pero hay una parte importante de ayudas sociales que ellos hacen a través de los paquetes de comida que envían. Claro. Muchos de ellos compran vivienda en la República Dominicana a modo de inversión, lo cual incentiva el sector. Y luego tienes la parte de comida, y lo que vienen a hacer turismo a la República Dominicana, que Así se quedan es. en un resort 15 días o en la casa de un familiar y traen de todo. O sea, esas son cosas que no se miden. Están ahí. Yo siempre he dicho que la política social más efectiva que tiene la República Dominicana son las emisiones de remesa. Y esas emisiones, digamos, en especie, de bienes comestibles, eso ayuda muchísimo y apalea grandemente la pobreza monetaria en República Dominicana. Porque lo que da el gobierno son chelitos, son cositas para un bono gas, un bono luz, que digamos que resuelve, digamos que palía un poquito, pero eso no es determinante para la protección social. Y es muy efectiva la remesa, porque ese dinero que se envía llega directamente a los hogares más desfavorecidos. Exactamente. O sea, es una ayuda directa y efectiva a los lugares más desfavorecidos. Francisco, entonces tenemos un escenario de estanflación. ¿Está sucediendo actualmente en la República Dominicana? ¿Es posible que suceda en el mediano o largo plazo? Bueno, actualmente, si uno descompone o ve en serie el crecimiento de la economía dominicana, uno despejaría un escenario de estanflación, porque la economía, en lugar de estar desacelerando, está creciendo. Está creciendo. Okay. Ahora bien, hay un escenario de inflación. ¿Cómo pudiera esto traducirse en estanflación en República Dominicana? Nunca hemos vivido un proceso de estanflación. Sí, a través del contagio con la economía norteamericana, que ya las previsiones de crecimiento se moderaron de 4 a 2.8 y la inflación, en lugar de ser de 3 puntos y algo, que fue lo que proyectaron para el año, aumentó a 4.8, entonces estamos en camino, no concretamente en un escenario de estanflación, pero por sí, contagio. Exactamente, por contagio, porque el comercio exterior dominicano es un 70% con Estados Unidos. El asunto de las remesas, ya lo hemos discutido, la inversión extranjera también. Es decir, que el ciclo de la economía norteamericana, cómo va, incide directamente en la economía dominicana, por los canales que ya conocemos. Dame otro dato, porque también tenemos componentes en la cadena logística internacional. Tenemos el aumento de los fletes que no han vuelto a bajar. Exacto. Tenemos el aumento del petróleo que continuará y de algunos commodities, materias primas, por el conflicto Rusia-Ucrania. Pero te voy a dar otro dato. Egipto, que es por donde pasa aproximadamente el 15 al 20% del petróleo mundial, acaba de aumentar la tarifa del tránsito de los buques en algunas materias primas. Y en uno de esos es el combustible. O sea, ellos están aprovechando la inestabilidad del precio del petróleo para crear más riquezas a su país. Y eso va a impactar en todo el mundo.
Bueno, es una solución muy Para individual. ellos están resolviendo su problema a costa del mundo. Exactamente. Lo cual- La OPEP es un grupo de países De gángsters. de una Sí, llamada, ¿cómo que le dicen? Mafia. Cártel. Eso es lo que le Es un dicen cartel para controlar los precios del petróleo. Entonces ellos se aprovechan de coyunturas como esta para engrosar sus reservas en dólares, o sea, Hacer negocio. aumentar su fondo soberano, porque tú sabes que Arabia Saudita, cuando no encuentra nada que hacer con esos petrodólares en las manos, lo que comienza es a hacer inversiones, a comprar clubes internacionales deportivos en Europa, a hacer inversiones que cuando se acabe el petróleo eso va a quedar ahí, Sí. porque ellos se están preparando para un escenario en el cual el petróleo deje de estar presente en su economía. Nosotros tenemos como país y el mundo entender que no podemos seguir teniendo este nivel de dependencia e invertirle más a las energías renovables, más y más rápido. Porque nuestra soberanía, nuestra necesidad básica no puede depender de la voluntad de otros países, porque eso no quita maniobrabilidad. Estamos cediendo nuestra soberanía. Así es muy peligroso y además inestable. El país se ve afectado y lo que siempre interiorizan con mayor intensidad las crisis económicas es el pueblo dominicano llano, digamos, el pueblo trabajador de bajo ingreso. Y la clase media, que en nuestro país es ese intermedio, ¿verdad?, que no es ni pobre ni rico. Así es. Y Francisco, eso le quita hasta fuerza al presidente. Claro. Que se ve obligado a tener que transar y ver para mantenerle los niveles mínimos a los que no tienen nada, a la clase media, o sea, protegerle sus intereses económicos. Entonces tenemos que ir viendo cómo en el largo plazo, mediano plazo, vamos saliendo de los combustibles fósiles y invirtiéndole a las energías renovables. Yo veo un escenario de inflación en este año en la República Dominicana, aunque ya han empezado a tomar medidas económicas como aumentar la tasa interbancaria del Banco Central. Me parece que van a seguir aumentando. Claro. Una persona me comentó que con el desmonte del subsidio eléctrico que están teniendo los hogares, más el aumento de los combustibles actuales, eso va a representar aproximadamente un punto de aumento de la inflación de manera directa. O sea, ya los bolsillos de los dominicanos están golpeados, porque la gente ha pasado desapercibido, ya no está en la boca de la gente, pero la tarifa eléctrica está aumentando. Y está aumentando y va a aumentar más producto de la inestabilidad de los combustibles. ¿Qué medida está tomando el gobierno para ver cómo reduce este tema? ¿Qué puede hacer en la práctica? Bueno, en la práctica prácticamente estamos de manos atadas, esa es la realidad. Aunque tenemos la soberanía de aplicar la política monetaria que entendemos, esta va a ser endurecida en la medida en que vaya aumentando las tasas de interés para, digamos, acolchonar un poco el efecto inflacionario. Ya otros bancos centrales en la región han aumentado de 300 puntos básicos su tasa de política monetaria. La Reserva Federal lo hará gradualmente, incluso ahora en marzo, a finales de marzo, lo aumentará de nuevo. Es decir, que República Dominicana seguirá esa tendencia que han hecho otros bancos centrales de la región y sobre todo el Banco Central norteamericano, para no perder capitales también, porque si tú mantienes un diferencial de tasas de interés muy pronunciado, pues se van a ir los capitales que están estacionados en la economía dominicana buscando mejores rendimientos. Entonces yo veo un escenario de endurecimiento de la política monetaria, se va a reducir un poco el consumo por efecto de menores facilidades crediticias y hay que prepararse para personalmente, eso lo digo yo a título personal, asumir alternativas de frugalidad, porque estos son momentos que no será posible que el gobierno lo apalíe de forma concreta. Sí lo hará por medio de subsidios, aumentar la distribución de alimentos a bajo costo, pero eso en definitiva es paliativo, no incide realmente en el problema estructural, y es que hay que esperar que se despeje el escenario geopolítico y que, como tú dices, los fenómenos que se estaban presentando en materia del comercio y del transporte internacional, pues también se reduzcan en un escenario a largo plazo.
es lamentable que este conflicto nos agarra ya golpeados por una pandemia sin precedentes. Y me parece que cuando el presidente de Rusia tomó esta decisión, supo que todos los países íbamos a tener poco margen de maniobra. Y él está apostando realmente a que nosotros no podamos ser tan restrictivos con ellos, porque ya tenemos la economía, todos los países, la mayoría de los países occidentales y nosotros en Latinoamérica ya golpeada. Ahora, yo tengo fe que este conflicto se resuelva rápido y que Putin no vuelva a quedar con ganas, producto de las sanciones económicas, producto del frente que le están abriendo. Porque nosotros no podemos permitir que ningún país invada o agreda a otro, y mucho menos a un país que no ha sido hostil. O sea, la época de las guerras deben de parar, eso debe de parar. Nosotros no somos seres humanos, no animales. Y cuando un país invade a otro, eso no puede quedar sin sanciones. Y lamentablemente vamos a pagar todos esta guerra, en un momento que la pobreza está alta producto de la pandemia. Pero estas son las cartas que nos trae la vida y los gobernantes tienen un reto de sacar a sus pueblos hacia adelante. Así es, bueno, Rusia está en una situación muy difícil por las sanciones que ya tú has mencionado. O sea, lo que está en juego ahora, Eric, es ver si Rusia se disuade por estas sanciones. Hay analistas que dicen que se ha preparado para resistirla desde el 2014, que fue el punto de inflexión con la integración de Crimea a la Federación Rusa. Es decir, han cambiado incluso sus activos denominados en dólares hacia otras monedas. En fin, pero yo creo que las sanciones están siendo bastante efectivas y la economía rusa se va a ver afectada grandemente. Por eso los rusos van a interiorizar una crisis que no la buscaron. O sea, que ellos realmente no la buscaron y que lo hizo el gobernante de forma directa en un refrendamiento, ¿verdad?, de su actitud autocrática, porque hay que reconocer de que Putin no es un gobernante democrático, es un autócrata que entiende que y estimula el pensamiento nacionalista, el fervor nacionalista que en Rusia está muy acentuado, y los rusos están siendo penetrados por una propaganda permanente de que ellos son víctimas y que se están realmente preparando para una invasión futura de la OTAN. Pero la realidad es que hay intenciones imperialistas en Rusia de hacerse con algunos territorios de Ucrania que son rusoparlantes. La misma situación o la misma proyección con algunas modalidades que tuvo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, que dijo, bueno, hay que unir a la nación alemana. ¿Y cuál era la nación alemana? Los que hablaban alemán. Es decir, los austríacos, y después siguió con llegar a Polonia, entonces quería, en definitiva, quedarse con Europa y crear un imperio multinacional. Mira, y tú sabes que me llama la atención, porque Putin esperaba que los rusos parlantes ucranianos lo apoyaran. Y no lo apoyan, lo quieren fuera de su país y los están combatiendo. Mira, Francisco, cada vez que yo he escuchado el argumento de que Rusia teme por su seguridad nacional, yo solamente me río. Putin no puede tener miedo por su seguridad nacional por un simple hecho. Tiene 6.000 bombas atómicas. Señor, si usted tiene 6.000 bombas atómicas a un botón, tú no puedes decir que temes por tu seguridad nacional. ¿Quién va a invadir un país con 6.000 bombas atómicas? ¿Quién? El segundo país con más... No, el primero. Tiene más bombas atómicas que Estados Unidos. Tiene más ojivas que Estados Unidos y China. Sí, tiene más ojivas. Entonces, tú no puedes decir que tú temes a que te invadan. Tú tienes 6.000 bombas atómicas. ¿Quién va a invadir a Rusia? ¿Quién es loco? ¿Qué país desea desaparecer? Nadie quiere un suicidio colectivo. Entonces, búscate otro argumento, porque ese es malo. E incluso, mira, Eric, Volodymyr Zelensky, que es el presidente de Ucrania,
ya ha cedido en el pedido de De no Rusia entrar a la OTAN. de no entrar a la OTAN. Yo creo que es el camino, la diplomacia, para dirimir estos problemas. En una discusión diplomática, en un debate, en una conversación, ambas partes deben ceder. Yo creo que el señor Putin debe entender que, como dice, tiene todo el interés de proteger a su soberanía, digamos, entre comillas, pero al final lo que busca es sus intereses. Un capitalismo de amiguetes, ¿verdad?, donde le dan oportunidades a los llamados oligarcas de dominar o monopolizar ciertos sectores estratégicos, y de eso es que se ha servido la economía rusa. Y veo que una economía que pasó de ser el centro o el experimento de la planificación centralizada en los regímenes comunistas pasa al capitalismo. Al capitalismo salvaje. Al capitalismo salvaje. Porque no hay nada que cree más desigualdad que un Estado corrupto creando riqueza. Eso fue lo que pasó. En realidad, la transición creó muchas quejas y una situación de crisis a lo interno de la economía rusa. Y los rusos ahora tienen un poquito de nostalgia con su realidad, digamos, antes de entrar al capitalismo. O sea, ellos añoran un poco lo que fue la Unión Soviética, porque la Unión Soviética era una potencia internacional respetada, con una esfera de influencia mundial, y además los niveles de protección social, porque hay que entender que en el comunismo o en el socialismo real que se implementó en Europa, había todos unos subsidios directos a la vivienda, a la educación, a la salud, etcétera, menos desigualdad, que eran más pobres en sentido general, monetariamente, es cierto, pero por lo menos ahí en los aspectos que tienen que ver básicos, era un poquito mejor, y por eso tienen un poquito de añoranza. Y Putin ha aprovechado ese sentimiento de añoranza, y de añoranza también de la monarquía rusa, de los tiempos del zar. Incluso él es un apologista, él estimula el sentimiento imperial de esos tiempos, de cuando la Unión Soviética y el zarismo representaban una influencia importante a nivel mundial. Mira, yo creo que al pueblo ruso se le ha abierto la oportunidad para hacer cambios en su país, cambios fundamentales, y tratar de abrir una democracia. Porque quizás una Rusia democrática no era posible sin este conflicto. Y que el pueblo tome el control. Porque yo te aseguro que en una Rusia democrática esto no hubiera pasado. Nadie quería la guerra. Solo un loco busca un conflicto armado. Pero nada, señores, gracias por su sintonía nuevamente en su programa Que No Te Lo Cuenten. Francisco, gracias por acompañarnos. Como siempre, gustoso de estar acá. Señores, continúen con la sintonía. Ha sido un placer. Señores, esto ha sido todo por hoy. Gracias por su sintonía. Para nosotros es un enorme placer traerle contenido informativo en su programa Que No Te Lo Cuenten.